Y pues, gracias a Dios, aquí estamos todavía. Amén. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha guardado. Y creo que es por la gracia de Dios que seguimos todavía de pie, con luchas como cualquiera, con pruebas, y con caídas también. Pero Dios nos ha levantado, Dios nos ha sostenido, y hasta aquí creo que es por la gracia de Dios, por la fidelidad de Dios que estamos en este lugar, en este momento. Voy a dar el mensaje de hoy. Es la prueba de amor. Y este mensaje cuando el pastor me hizo la invitación, una de las cosas que a veces a mí me pasa es de cuando me hacen la invitación, como que luego se me viene el mensaje, luego se me viene el tema, este es el tema. Y este mensaje, al menos yo lo estaba pensando más para los jóvenes. No veo muchos jóvenes acá, pero creo que nos va a servir como padres, también nos va a servir o les va a servir para poder hablar también con los jóvenes, para poder hablar sobre este tema con sus hijos. Como decía, el tema es la prueba de amor. El título o el subtítulo, consecuencias de adelantar la noche de bodas. Ya saben por dónde vamos, ya saben de qué vamos a tratar. Consecuencias de adelantar la noche de bodas. El año pasado estuve tratando con los jóvenes una serie de enseñanzas sobre el noviazgo, el propósito del noviazgo, porque creo que se necesita tratar sobre este tema. Se necesita hablar con los jóvenes y más con los jóvenes sobre este tema. Creo que a veces como adultos o como padres quizás nos cuesta hablar con ellos, pero es necesario que uno se tome ese tiempo y que uno busque la manera de cómo hablar con ellos. Y hablaba con los jóvenes sobre este tema porque creo que a todos nos importa, a todos nos interesa que nuestros jóvenes permanezcan en el camino del Señor. Creo que todos quisiéramos que nuestros jóvenes siguieran ese camino, que no se apartaran, que siempre estuvieran a lo mejor con uno o estuvieran involucrados en las cosas de Dios. Ese es el deseo, creo, de todo padre. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, y eso no sé, por alguna razón, desde cuando yo estaba con el pastor, cuando empezamos allá en la 99, algo que a mí se me quedó desde ese entonces era de que, y no recuerdo si fue el pastor el que dijo, que aquí en este país hay dos cosas. Los que vienen de Guatemala, de México, los que venimos de allá de nuestros pueblos, hay dos cosas para uno como joven en este lugar, en este país. O nos paramos y permanecemos en las cosas de Dios, o nos apartamos de las cosas de Dios. Amén. Y eso es algo que a mí se me quedó desde esa vez, desde ese entonces se me quedó. Y eso es algo que siempre he estado mirando y es algo que siempre me ha llamado la atención con los jóvenes. Porque uno se da cuenta cuando uno viene, cuando uno sale de su pueblo, de su país, con esa promesa, con Dios, y le dice uno a Dios, si tú me llevas, si tú permites que yo llegue a aquel lugar, yo te voy a servir, yo allá te voy a buscar y yo allá voy a hacer esto, y yo allá... Y tantas promesas que uno le hace a Dios cuando uno viene, cuando uno sale de su país. Pero a los pocos días, a los pocos meses, cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a hacer su dinero y uno empieza a hacerse de cosas, lo primero que uno hace es alejarse de las cosas de Dios. Lo primero que hace uno es apartarse de las cosas de Dios. Por eso es algo que al menos a mí en lo personal, eso siempre me llama la atención, eso siempre lo tengo en mente. Y siempre cuando veo a un joven, que empieza a agarrar un trabajo en la tarde, que un joven empieza a buscar un trabajo en la noche, o que alguien empieza a trabajar de noche, es algo que a mí me preocupa. Amén.
es algo que a mí, hay momentos que a mí me entristece, más con los jóvenes. ¿Por qué? Porque sé, al menos por lo que yo he visto, que lo más probable es que ese joven, que esa persona se aparte de Dios. Lo más probable es que esa persona se enfríe y se aleje de las cosas de Dios. Y esto porque yo lo he visto. Porque creo que aquí también lo han visto. ¡Aleluya! Y como repito, como yo estoy de alguna manera haciendo lo que puedo con los jóvenes, eso es algo que a mí me llama la atención. Y por eso traté también, en este sentido, hablar con ellos sobre el noviazgo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que uno puede ver. Por más que el pastor nos diga, o por más que el pastor nos enseñe, nos exhorte y nos hable de eso, lo podemos ver en el mismo pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, Dios le dijo a su pueblo, no se junten con otras personas, no se junten con este pueblo, no den sus hijas a este pueblo, no se involucren con estas naciones, no aprendan de ellos. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Era lo primero que hacía. Por más que uno como líder, por más que uno como padre, como pastor, muchas veces se esfuerce y trate y busque la manera o la forma de cómo hablar, de cómo decirle, de cómo expresar lo que uno quisiera para que uno permanezca en las cosas de Dios y no se aleje. Por más que uno se esfuerza, muchas veces, como dicen, uno tiene que experimentar esos golpes para poder aprender. Y eso, uno, como digo, eso son experiencias que he vivido, que he visto, pero que también he vivido. No me he salvado de eso. Yo también he caído ahí. Yo también he pasado por ahí. Por más que me decían, no es por ahí. De hecho, una de las cosas, o creo que fue la última vez que fui a California, le decía al pastor Perdomo, se había acabado el trabajo acá, y le decía, pues tengo que moverme, no tengo, pues ya no hay trabajo, tengo que moverme, tengo que irme a California o buscar otro lugar. Y decía el pastor, espérese, no se vaya, espere al tiempo de Dios, Dios va a proveer. Pero simplemente por el gusto a lo mejor de irme, conseguí un carro, agarré un carro, y con ese carro me fui para California, y creo que ese fue el peor año que pasé. Todo lo que gastaba, todo lo que sacaba del trabajo, lo invertía en el carro. Pero muchas veces uno tiene que aprender de esa manera. Y eso pasa, como decía, con el noviazgo. Quiero que busque en su Biblia, para entrar a este tema, en Bendito Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, creo que es un verso muy conocido. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22. Dice, Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo voy a leer yo y solamente me sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me das de poder pararme, Señor, en este lugar. Gracias por tu pueblo que ha dispuesto también ese tiempo, Señor, para estar en tu casa, para escuchar tu palabra, Señor, para recibir lo que tú tienes, Señor, para cada uno, Dios. Te pido, Señor, que tu presencia sea en este lugar, que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste, Señor, en medio de tu pueblo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de cada mente, de cada pensamiento, Dios. Tú conoces la necesidad del corazón de cada uno, Señor. Tú conoces la razón por la cual cada uno está en este lugar. Como cada uno, Señor, ha llegado, Señor, a este lugar. Ponemos, Señor, toda carga, todo cansancio, toda opresión, Señor, en tus manos. Toda preocupación, Señor, todo afán, Señor, lo ponemos en tus manos. Y que tu Espíritu Santo sea dándonos esa paz, dándonos ese descanso, Señor. En el nombre de Jesús pongo este tiempo delante de ti. Y que seas tú, Señor, obrando, Señor, hablando a la vida de cada uno, Dios. Que tu Espíritu Santo sea convenciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El apóstol Pablo le escribe a su hijo, dice él, en la fe, Timoteo, y le da una recomendación: que huya de las pasiones juveniles. En otras versiones dice que se aleje de aquello que los jóvenes desean, que no se involucre en aquellos que los jóvenes de este mundo desean, de aquello que los aparta también de Dios. Amén. Y una de las cosas, al menos que uno puede ver en la juventud, son los deseos de la carne. La Biblia habla también acerca de los deseos de la carne. Y no quiero ser muy específico, pero espero que me entiendan de lo que estoy tratando. Y él le dice: huye de las pasiones. Huye de esas pasiones, de esas cosas que los jóvenes buscan. Tú huye de eso. Aleluya. Pero hoy en día, hablando de las relaciones íntimas, de las relaciones entre hombre y mujer, que se ha de alguna manera menospreciado también en estos días. Vemos cómo en estos tiempos la relación entre la pareja, que debe haber solamente dentro del matrimonio, muchas veces se ha cosificado y se ha menospreciado, y la gente lo tiene en poco, como cualquier otra cosa. Algo que en la Biblia, que Dios le da una gran importancia. Que para Dios es algo sagrado, no es un pecado, no es algo malo, pero que tiene un propósito. Aleluya. Algo que está reservado solamente para el matrimonio. Amén. Pero vemos cómo hoy en día eso se ha denigrado en muchas ocasiones. Y no solamente dentro del matrimonio, sino dentro de la sociedad, y más aún dentro de los jóvenes, aún con los jóvenes. Estaba mirando que según las estadísticas, en estos días o en estos tiempos, los jóvenes, los adolescentes empiezan a tener relaciones antes de los 15 años, 14, 13 años. Entonces es algo que urge hablar. Entonces es algo que se necesita hablar. Amén. Como padres debemos de tomar el tiempo para hablar con nuestros hijos. Muchas veces uno no solamente o uno trata con ellos y simplemente les da una orden: no hagas esto. Pero no le decimos el por qué. Muchas veces nos falta el por qué. No es solamente el decir no lo hagas, sino el por qué no debemos de hacerlo. Amén. Y en esta hora quiero hablar sobre las consecuencias, no solamente el por qué es pecado, el por qué no se debe hacer, sino las consecuencias, porque sabemos que hay consecuencias para todo. Amén. Todo tiene todo efecto, todo tiene una causa. Toda causa tiene un efecto.
Entonces, para esto hay consecuencias. Decía alguien de que somos libres de decidir, pero somos esclavos de las consecuencias de esas decisiones. Podemos decidir, todos tenemos esa libertad de decidir, de hacer, qué hacer o qué no hacer, pero a la vez somos esclavos de aquello que decidimos. Entonces, para esto hay consecuencias, y una de las primeras consecuencias que podemos ver en esta desobediencia, vamos a llamarlo así, a Dios, porque es una desobediencia a Dios, primeramente, que esto que hacemos o que se hace hoy en día, que muchos jóvenes caen en esto, o que a veces caemos en esto, es de que cuando uno cae en esto, uno deshonra a los padres. Por eso decía al principio, estaba enfocado un poco más para los jóvenes, pero espero que usted pueda explicárselo a sus hijos. Pueda hacer a partir de esto pueda tener una conversación con sus hijos sobre esto. Amén. Miraba también, bueno, uno mira, no sé qué tan involucrado creo que estemos en las noticias, cómo en las escuelas se ha metido, o están metiendo esta llamada educación sexual. O sea, eso está en las escuelas. Ahí les están enseñando, pero a su manera, a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan, a la ideología de ellos. Entonces es necesario que nosotros contrarrestemos esas ideologías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Amén. Una de las cosas, como decía, es de que con esto se deshonra a los padres. ¿Por qué se deshonra o cómo se deshonra con esto a los padres? Cuando vamos a la Biblia sabemos de que cuando se hablaba de compromiso para un matrimonio, eran los padres quienes elegían a la esposa. Amén. Eran los padres quienes se encargaban de buscar a la esposa. Lo vemos con Abraham, lo vemos con Sansón. O sea, en el resto de la Biblia vemos cómo eran los padres quienes hacían ese trato. Eran ellos los encargados. Por ahí, a la hora de hacer ya el trato, dice que buscaban a un amigo, a alguien cercano, para ya formalizar eso. Bueno, y usted puede, a lo mejor ya sabe, o puede buscar sobre eso. En Génesis capítulo 24 podemos ver el caso de Abraham. Amén. Y en Jueces, aquí podemos ver cómo está este contraste. Cómo en el caso de Abraham, cuando él se encarga de buscar a la esposa para su hijo, vemos de que hay ciertos requisitos que la mujer tenía que cumplir. Había señales que él pidió. Y todo, digamos, de alguna manera salió bien. Pero vemos la otra parte. Con Sansón. Porque con Sansón, también conocen la historia, dice de que a él le gusta una mujer, a él le gusta alguien. El problema era de que no era del pueblo de Dios. Esta persona que él había elegido, en el que él se había fijado, no era parte o no era del pueblo de Dios. Y la orden que Dios había dado, pues era que fueran parte de su pueblo, que no se involucraran con otros pueblos. Pero dice de que Sansón le dice, basta eso, que va con sus padres, y le dice, pues miré a una mujer y me gustó y yo la quiero a ella. Bueno, los padres le dicen, bueno, pues que no hay mujeres aquí, o aquí entre el pueblo, para que vayas y agarrar allá a alguien, a una filistea, a alguien que no es del pueblo. Amén. Pero Sansón dice, no, esa me gustó y esa es la que quiero. Y vemos ya la historia también de Sansón. Aleluya. Entonces, cuando uno
cuando uno va a entrar, cuando uno como adolescente, como joven, uno quiere buscar una relación, a quien uno debe de considerar en un consejo es a los padres. ¿Por qué? Estaba leyendo a alguien que decía, porque ellos son los que estuvieron, ellos fueron los que se preocuparon por nosotros. Ellos fueron quienes se encargaron, quienes estuvieron con nosotros, nos cuidaron, nos enseñaron y nos dieron lo que nosotros tenemos. Entonces es a ellos a quien debemos considerar a la hora de buscar una pareja. Aleluya. Pero muchas veces cuando uno anda en esas situaciones, uno va a cualquier otra persona y menos a los padres. Por eso de esa manera deshonramos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque los ignoramos, los hacemos a un lado. No pedimos ese consejo a ellos. Entonces deshonramos a los padres. Claro que hay malos padres también. Así como hay malos hijos, como vemos a veces malos hijos, hay malos padres también. Vemos, por ejemplo, el caso de Elí, el sacerdote. En primer libro de Samuel, capítulo 2, si no estoy mal, del verso 25, 22 en adelante, dice de que él escuchaba la fama que sus hijos estaban teniendo y que no era muy buena fama. Pero dice la Biblia que él no los estorbaba, que él no les decía nada, que él no los reprendía, no los aconsejaba. Entonces, como hay buenos padres también, como hay buenos padres, hay buenos hijos, pero como hay malos padres, también hay malos hijos. En Proverbios capítulo 22, vamos a ver, ahí sí vamos a leer este pasaje, Proverbios, a ver qué nos dice. Capítulo 22, creo que ya lo conocemos, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema con los malos padres es que no instruyen al niño. El problema con los padres que no toman esa responsabilidad es que no se ocupan en instruir a sus hijos. Cuando también es un mandato que Dios le da al pueblo de Israel, que le hable, que le enseñe a sus hijos, a los hijos de sus hijos y de sus hijos, en la casa, en la calle, en el campo, en donde quiera, que hable, que instruya a sus hijos, que les hable. Es un mandato que Dios le da a los padres. Aleluya. Entonces, nosotros como padres muchas veces falla en esa área. Y de esa manera podemos ver cómo a veces uno como padre tiene errores, comete errores también. Pero los hijos, al hacer a un lado a los padres, al ignorar a los padres, deshonramos a los padres. Cuando uno comete esos errores, uno pierde la confianza. Los padres a lo mejor pierden la confianza en uno. Qué bueno es, y yo he mirado cómo algunos padres tienen esa relación con sus hijos, tienen esa comunicación, esa confianza con sus hijos. Algo que tal vez uno no tuvo, pero yo he mirado cómo algunos hijos tienen esa confianza con sus hijos, hasta bromean y todo. Y cuando el hijo desobedece o cuando el hijo falla, como que esa confianza se pierde. Amén. Como que esa comunicación se pierde. Y de esa manera también se deshonra a los padres. Esto es como decía, cuando uno cae en esta situación, uno deshonra a los padres, pero aparte de deshonrar a los padres,
deshonramos a Dios, bueno, deshonramos a Dios, pero nos deshonramos también a nosotros, a nuestro propio cuerpo. En Proverbios 22:1, a ver qué nos dice en Proverbios 22:1. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Cuando nosotros caemos, o cuando uno como joven, sin estar casado, cae en este pecado, cae en esta desobediencia, la Biblia dice que deshonramos a nuestro cuerpo. Y eso afecta a nuestra reputación, a nuestro nombre. Y eso tal vez más se ve en las mujeres, o quizás le afecte más a las mujeres. O al menos se le critica más a las mujeres. Que para Dios todos tenemos que cuidarnos. Como hombres, o más como hombres, tenemos que cuidar también de la mujer. Pero muchas veces se juzga más a la mujer. La reputación, nuestra reputación se ve pisoteada cuando uno cae en esa situación. Escuchaba hoy, creo ayer, escuchaba miraba unos videos que estaban hablando de algo, pero dentro de eso estaban hablando de algunas mujeres que se dedicaban a hacer videos para adultos, y llama la atención porque una de las cosas que ellas decían, o que algunas decían, de que aún ellas estando en esa vida, en ese tipo de trabajos, ellas querían a un hombre fiel. Aún ellas con esa vida querían a un hombre que no anduviera con otras mujeres. Algo irónico. Entonces, ¿cuándo nomás uno que trata o que debería de cuidarse para tratar de cuidar su nombre, para, como se dice también en la Biblia y muchas veces se dice también el apellido? O sea, cuidar la reputación de uno. Creo que lo que a uno como padre también le afectaría o le dolería el escuchar algo de sus hijos. El escuchar la reputación de sus hijos. Pero esto afecta, como decía, no solamente el buen nombre de uno, el buen apellido, sino que esto afecta también, digamos, en la vida profesional. ¿Por qué afecta en su vida profesional? Cuando uno dicen de que cuando uno como adolescente y se involucra en una relación, lógicamente de que uno no está preparado para una relación. A los 15, 13 años, 12 años, uno no sabe de eso. Uno no está preparado para eso. A los 16 años a lo mejor, pero uno no tiene el conocimiento, la madurez. Y cuando uno se involucra en una relación, pues uno va a cometer errores. Tal vez uno tenga sueños, quisiera a lo mejor una carrera, una profesión, algo a lo que dedicarse, pero cuando uno se involucra en una relación y cae en esto, pues todos esos sueños también caen. Todos esos sueños también se desmoronan. ¿Por qué? Porque ahora hay que responder. O al menos si el hombre, si es responsable, pues hay que responder. Así es. Y eso
pues va a tener que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Va a tener que dejar de estudiar, va a tener que dejar de pensar en sus sueños o en lo que quería hacer, y ahora a ver cómo solucionar este problema o esta situación en la que se metió. Igual con las mujeres también. No sé si conozcan o han visto jovencitas como por causa de un embarazo pues tienen que dejar sus estudios. Amén. Tienen que dejar su carrera, su profesión para dedicarse a sus hijos o a su hijo. Entonces esto no solamente afecta, no solamente con esto deshonramos muchas veces a nuestros padres, sino que nos afecta personalmente. ¿Cómo, en qué más nos afecta? Le decía, cuando uno tiene relaciones, lo más natural pues es que haya un embarazo. Como decía, si el hombre es responsable, quizás se haga cargo. Pero si el hombre no se hace responsable, ¿qué va a pasar? Decía un escritor, hay 2 o 3 formas de cómo solucionar esta situación. Una es de que pues el hombre responda, se haga cargo de su hijo, del que van a nacer. Otra es de que pues el hombre desaparezca y la mujer tenga que hacerse cargo, ella sola. Y lo otro es que se casen, pero el problema es de que como ya no es a lo mejor amor, sino que ya es por una obligación solamente. Y lógicamente eso va a acarrear problemas dentro del matrimonio. Amén. Pero hay otra opción. Una interrupción, como le llaman ahora. Un aborto. Que eso a su vez trae otras consecuencias. Amén. Amén. O sea, entonces no es solamente de una noche. No es solamente de pasar una noche. Hay consecuencias. Hay consecuencias de esta noche. Ahí hace un tiempo escuchaba a una, creo que era una actriz famosa, no recuerdo si era actriz cantante, pero era famosa, era conocida. Y creo que ella recibió un premio, a ella le dieron un premio. Pero dice que dentro de su agradecimiento, ella contaba que para llegar a recibir ese premio, para cumplir con su trabajo y para recibir ese premio, tuvo que hacerse un aborto. Como sin nada. Y ella lo contaba como algo, no sé, un logro, algo que ella pudo hacer para llegar y tener ese premio. ¿Por qué lo hizo? Porque si ella seguía con ese embarazo, pues no, a lo mejor no lograba ese premio o no lograba terminar lo que ella estaba haciendo. Entonces hay consecuencias. Como decía el hombre, si es responsable, quizás tome su papel, quizás se haga cargo, pero si no, va a ser la mujer a quien le va a tocar el trabajo. Así es, gloria a Dios. Como decía,
cuando uno cae en esa situación, uno no solamente deshonra, antes también quiero, lo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, no recuerdo si es primera o segunda de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice de que nosotros somos, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Primera 6, 10. Amén. Dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces deshonramos el templo de Dios. Y lógicamente deshonramos a Dios. Dice la Biblia que también contristamos al Espíritu Santo. Amén. Pero no solamente deshonramos a nuestros padres con esta decisión de una noche o de un momento. No solamente afecta nuestra vida personal. No solamente afecta nuestra vida personal, sino que afecta también nuestra vida espiritual. Sí. Y ahí está lo más importante. Sí. Cuando uno cae ahí, eso rompe la relación que uno tiene con Dios. Si es que uno tiene una relación con Dios, si es que uno tiene una comunión con Dios, cuando uno cae en eso, esa comunión, esa relación con Dios se rompe. Al igual que se rompe la relación con los padres, cuando uno los deshonra, también es la relación con nuestro Padre espiritual. Esa relación también se rompe. Cuando Eva y Adán desobedecieron a Dios, ¿qué fue lo primero que se rompió? La comunión con Dios. Cuando ellos desobedecieron a Dios, lo primero que se fracturó fue la comunión con Dios. Amén. Si uno se pone a meditar en el proceso, en las consecuencias de esa desobediencia, cada paso, si uno se pone a meditar, cómo comenzó. Hablaba con los jóvenes sobre una enseñanza basada en Génesis 3, hablando con el enemigo. Y uno empieza, cuando uno se pone a meditar en cómo empezó esta plática, esta conversación y las consecuencias de esta conversación. Por eso uno no debe de platicar, de conversar con el enemigo, porque uno puede acarrear consecuencias. Esto está en Génesis capítulo 3, es donde está la historia de los primeros padres. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Cuando ellos desobedecen a Dios, se rompe esa confianza, se rompe esa comunicación. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se alejan de Dios. ¿Dios los echó? ¿Dios los expulsó? No. Ellos mismos, por lo que ellos se dieron cuenta, por lo que ellos hicieron, su propia conciencia hizo que ellos se alejaran de Dios, que ellos se escondieran, que ellos se apartaran de Dios. Lo que hace el pecado es que nos aparta, nos aleja de Dios. Por eso dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Sí. Amén. Mas el justo permanece confiado como un león. Dios no los estaba persiguiendo. Al contrario, Dios llega ahí como todos los días, como cualquier mañana, a lo mejor buscando. Son ellos los que huían. Fueron ellos los que se escondían. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque sabían lo que hicieron. Así es. Entonces, cuando uno cae en esto, uno se aleja de Dios. O el pecado mismo, nuestra conciencia nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Cuando uno cae en esto también, y como les decía al principio, estas son cosas también por las que yo he pasado. Son muchos años que no
no nos hemos visto con el pastor, que no he hablado con él. Pero uno no está libre de eso. Cuando uno cae en esta situación, lo que uno también hace es dejar de asistir a la iglesia, alejarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos redarguye. Porque uno se siente sucio a lo mejor. Porque uno se siente indigno, que uno no puede estar en la iglesia, que uno no puede estar cerca de Dios. Que uno no puede estar, me llama, esto lo estaba entendiendo o lo estaba viendo de otra forma, pero en otra situación, pero en México hubo un problema con los diputados o legisladores ahí de un partido, y habían unos que digamos que apoyaban lo que el presidente decía y otros que no lo apoyaban, o alguien en especial que no lo apoyaba. Y a la hora de las votaciones, pues la mayoría votó a favor, digamos, de las leyes o reformas del presidente. Y hubo uno que no. Votó en contra. Y después el presidente llama a sus senadores o diputados o los que votaron a favor de su reforma, de su propuesta, y los llama y pues hace una cena, una comida con ellos. Pero el que votó en contra no fue. Después le estuvieron preguntando ¿y por qué no le había invitado el presidente o por qué no había ido? Y él decía, bueno, es que pienso que no está bien que yo vaya y yo no me sentiría bien estando ahí. Porque los que están ahí, los que van a ir, estaban apoyando la propuesta del presidente. Y esa fue la que ganó. Yo estuve en contra de eso. Entonces yo no me voy a sentir a gusto estando ahí con ellos, porque yo voté en contra. Y muchas veces eso pasa aquí. Cuando uno se siente mal, cuando uno se siente en pecado, cuando uno se siente que le ha fallado a Dios, uno no quiere estar cerca, porque uno no se siente parte de ese grupo. Pues, y esto al menos esto lo estaba viendo con el caso de Satanás. Porque muchos dicen, bueno, alguien que me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios no perdona a Satanás, a Lucifer? Una de las jóvenes me hacía esta pregunta. Y ahí es donde al menos agarrando la respuesta de este diputado, de este senador, al menos creo que al menos de ahí es donde yo la entiendo. Porque es igual. Aparte de que para el perdón también hay un proceso, hay pasos que se tienen que seguir, hay un proceso que se tiene que seguir también para el perdón. Pero pasaría lo mismo. A lo mejor él tampoco se sentiría a gusto allá arriba. Y no es que lo esté justificando o que quiera que esté allá. Pero eso pasa con nosotros. Cuando uno falla, cuando uno le falla a Dios, uno no se siente a gusto con los que buscan a Dios. Uno no se siente tranquilo, uno no se siente parte del cuerpo. Entonces uno quisiera estar lejos de ahí. Por eso uno trata de apartarse. Aunque dice en Hebreos 10:25 de que no dejemos de congregarnos. Cuando uno cae en esta situación, decía alguien, no recuerdo, uno de los reformadores, si no estoy mal, o uno de los predicadores después de la reforma, decía, el hombre que ora deja de pecar, el que peca deja de orar. Cuando uno le falla a Dios, uno busca la manera de romper o de apartarse de Dios. Uno trata de no, porque uno no se siente bien con Dios. Porque uno se siente sucio delante de Dios. Entonces uno no quisiera ni hablar con Dios. Uno, como dice, uno tiene vergüenza o se le cae la cara de vergüenza de cómo uno se va a presentar delante de Dios. Cómo uno va a hablarle a Dios con lo que uno hizo. Entonces eso nos aleja de Dios. Uno deja de orar. Uno deja de estudiar la Biblia, de leer la Biblia. ¿Por qué?
porque lo que uno va a encontrar en la Biblia va a ser confrontación. Porque lo que va a hacer la Biblia es que nos va a confrontar. Y aún, como decía el salmista, aún de noche mi propia conciencia me redarguye, aún mi propia conciencia, nuestra propia conciencia nos acusa. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Y poco a poco uno se va alejando de Dios, poco a poco uno se va apartando más de Dios. Salmo 119, vamos a ir terminando. Salmo 119, el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una de las formas en las que uno puede permanecer o estar lejos de estas tentaciones es guardando también lo que Dios nos dice en su palabra. Pero cuando uno cae, pues lo que uno menos quiere es escudriñar su palabra, porque uno sabe que uno se va a confrontar. Y esto, como decía también, ¿cómo uno puede evitar caer en esta situación? Ya lo dice aquí el verso 11, guardando los dichos de Dios. Cuando Satanás se acerca a Jesús, ¿cómo Jesús le responde? Escrito está. Escrito está. Esa es la forma como Jesús responde a las tentaciones. Si Él lo hizo de esa forma, Él pudo resistir, es lo que debemos de hacer, o es lo que necesitamos también hacer nosotros. Guarda, por eso decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque cuando la tentación llega, ahí está la palabra de Dios. Ahí está la voz de Dios. También, ocupándonos en la lectura, dice en primera carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 13 en adelante, dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Amén. Muchas veces, y en estos días uno se da cuenta cómo a veces uno se pone en el celular, en la tele, y se mete en internet y sin darse cuenta uno se pasa horas. A veces se nos va el día y nos olvidamos de tomar tiempo para estudiar, para escudriñar. Que aún eso nos va a mantener alejados aún de las redes. Dice también la Biblia de que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Amén, aleluya. Hay que aprovechar cada momento. En Filipenses 4, versos 8 al 13 dice de que si hay algo bueno, hay algo agradable, hablando de los pensamientos, porque ¿dónde está nuestra guerra? ¿Dónde está la lucha? En la mente. Entonces dice el apóstol Pablo, si hay algo bueno, algo agradable, algo honesto, en esto pensad. Que meditemos en eso. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice de que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando un pensamiento que no es de parte de Dios llega, pues ahí responder o contrarrestarlo con lo que la Biblia nos dice. En Mateo capítulo 26, verso 41 dice de que velemos y oremos en todo tiempo para que no entremos en tentación. Son algunas de las formas como nosotros podemos mantenernos al margen y evitar caer. No solamente hablando en lo sexual,
sino en cualquier otra área que uno esté batallando, en las que uno tenga esas luchas. Estas son algunas de las herramientas que Dios nos ha dado para poder resistir. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Amén. porque después recibiremos la corona de vida que está preparada para todos los que le amamos. Doy gracias a Dios y doy gracias al pastor por el tiempo que me ha dado. Espero que les haya servido esta palabra, que sea de bendición para cada uno. Y tomemos el tiempo para hablar con los hijos sobre este tema. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga, y dejo el tiempo con el pastor.